¿Habéis oído hablar de la noche de Walpurgis, del día 30 de abril hasta el día 1 de mayo? Dicen que es una noche especial que ha sido marcada durante siglos como uno de esos momentos donde nuestro mundo y el otro mundo están más cerca que nunca. Y probablemente, por haber mencionado esta noche de Walpurgis, esta noche de brujas, muchos ya sabréis de qué vamos a hablar. Esa secta, esa organización secreta, similar a los masones, pero no exactamente igual, que en sus escasos años de vida logró marcar una tendencia que se extendería hasta la actualidad, una tendencia que provoca que personas aficionadas a las conspiraciones y el mundo del misterio a veces se sientan tentadas de colocarlos en el centro de todos los huracanes políticos, económicos y de la mayor parte de los conflictos a nivel mundial. Hablamos, por supuesto, de los Illuminati, también conocidos como los perfectibilistas. Y sí, fueron reales, y sí, fueron una organización secreta, pero no, hasta donde se sabe y hasta donde se tienen registros oficiales, no siguen existiendo en la actualidad. Pero eso no los hace menos misteriosos. De hecho, el encanto que tiene contar la historia de esta organización secreta, que tuvo un auge tan rápido como su caída, tal vez inicie por el principio, es decir, por el momento de su fundación, en aquella noche de Walpurgis, en el año 1776, un año que también, para la historia del mundo occidental, fue fundamental. Así que si os parece, vamos a comenzar. Bienvenidos una noche más a Relatos de la Historia. Yo soy Marta, vuestra locutora de confianza, y como siempre os animo a que si os gusta mi contenido, si os gustan los programas que hago, pues me deis un me gusta, me dejéis un comentario, me maldigáis, cada uno lo que quiera, pero siempre con educación, que ya sabéis aquí cómo nos manejamos. Así que me callo y vamos a empezar. La independencia de las 13 colonias inglesas, que formarían el germen de Estados Unidos. La corona española creó el virreinato del Río de la Plata, estableciendo Buenos Aires como su capital fundamental. El historiador Edward Gibbon publicó el primer tomo de su obra Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, y mi queridísimo Adam Smith, del que también os he hablado en este podcast, publicó su gran obra magna, La riqueza de las naciones, considerada como el primer libro económico, oficialmente hablando, que no en la práctica. Una época fascinante a la que, por desgracia, se recuerda más debido a lo empolvado de sus pelucas que por muchas otras cosas, aunque sería un poco injusto decir esto, porque también es considerado el XVIII como el siglo de las luces, el siglo donde la razón, ese concepto de la racionalidad que no se deja llevar tanto por creencias, por la fe, por los impulsos del corazón, una forma de entender el mundo basada en el pensamiento crítico, en la lógica, en lo que empíricamente se puede probar, todas estas cosas son lo que se supone dieron nombre y apellido al siglo XVIII a través de sus grandes filósofos, entre los que podemos encontrar a los franceses, os he hablado de ellos muchísimas veces, o en el mundo germánico podemos tener a otros como Immanuel Kant, el más famoso de ellos. Aunque si os parece vamos a ir centrando un poquito el discurso porque tengo tendencia a andarme por las ramas. Nos vamos a Baviera, en aquella época ducado, todavía no es el reino de Baviera, y nos situamos en la ciudad, en la localidad de Ingolstadt. Allí hay una universidad, o por lo menos la hubo hasta el siglo XIX. Una universidad fundada en 1472-1474, en el siglo XV, y que se había convertido a lo largo de los siglos XVI y XVII en uno de los bastiones impenetrables de la religión católica frente al protestantismo luterano. No en vano, la religión católica siempre aguantó en Baviera, aunque por supuesto, con sus matices. Ya durante el siglo XVI, Martín Lutero se había enfrentado a un gran católico, Johann Eck, y sea como sea, lo cierto es que Ingolstadt había quedado bajo la influencia de los católicos, a pesar de los intentos de reforma, y con el paso del tiempo había llegado una orden, también fundada en torno al siglo XVI, los jesuitas, que se habían terminado quedando en la universidad, poco a poco ocupando cada vez más cargos dentro de la administración docente, profesores, gestores,
teólogos, de todo, hasta el punto de que hasta la época en la que nosotros nos situamos, la época de la fundación de los Illuminati, ningún profesor que no fuese miembro del clero, es decir, que no fuese jesuita, podía ostentar cátedras como la de Derecho Canónico, que muchos de vosotros tal vez digáis tiene sentido, otros quizás me digáis qué cerrado. Sea como sea, esto es lo que había. Una universidad, como tantas otras había en Europa en aquella época, destinada no solo, y esto es importante, a las clases más altas, a las clases nobles y de la gran burguesía que comenzaba a florecer en esos siglos, sino que también era una universidad que estaba dispuesta a acoger a gente de recursos más humildes para que estudiasen en ella, siguiendo un itinerario de estudios que casi nada tenía que ver con las universidades de hoy día. Por haceros una idea, simplemente os diré algunos grados que tenían que pasar los estudiantes universitarios en general en las universidades españolas en esas épocas para que os hagáis una idea de lo que debía de ser también en Baviera como universidad católica. Primero había un requisito previo que era el de saber latín, demostrar que lo sabías, y ahí, a partir de ese punto, entrabas en la Facultad de Artes, también conocida como las facultades menores. En esta época los estudiantes solían tener entre 10, 11 o generalmente alrededor de 14 años. Y aquí se supone que se englobaba todo lo referente al antiguo, al medieval concepto del trivium y el quadrivium, las 7 virtudes liberales que toda persona culta debía desarrollar con el paso del tiempo. El trivium, formado por elementos más propios de la lengua, del idioma, eran la gramática, la dialéctica y la retórica, y luego el quadrivium tenía una tendencia, una naturaleza más matemática, y eran aritmética, geometría, astronomía y música. Y con esto se solía suponer que ya estaban listos para entrar en las facultades mayores, donde estudiaban teología, cánones, leyes, medicina, dependiendo de lo que cada uno quisiera enfocar, aproximadamente entre los 18 y los 20 años. A partir de ahí, digamos que obtenían el grado de bachiller y se supone que ya estaban capacitados para ejercer un oficio, un arte liberal concreto, pero luego siempre podían acceder al grado de licenciatura o al grado de doctor o maestro, que eran los grados más altos. No termino de saber exactamente qué diferenciaba al grado de licenciado y al grado de doctor, pero hasta aquí es donde nos interesa conocer el sistema de organización de las universidades católicas. ¿El motivo? Pues que nuestro protagonista de hoy, Adam Weishaupt, tuvo que pasar por todos estos sistemas educativos antes de convertirse en el gran líder de los iluminados, de los Illuminati de Baviera. Si os parece, vamos a conocer un poquito más de cerca su figura. Adam nació a principios de febrero de 1748 en esta ciudad de Ingolstadt. Y aunque no hay mucho que decir sobre su familia, las cosas que se sabe es que tenía un origen judío, más o menos antiguo, dependiendo de la fuente que describa. Se sospecha que tenía una hermana y lo que ya se sabe más a ciencia cierta es que cuando tenía en torno a 5 años falleció su padre y en ese momento entró a estar bajo la custodia de su padrino y abuelo, Johann Adam von Eichstätt, probablemente el hombre más importante dentro de la universidad en su época, pues se sabe que fue profesor, pero también rector, pero también director de una escuela secundaria jesuita, escuela donde muy pronto se metería a Adam para que estudiase y donde se destacó por su inteligencia y su habilidad, tanto para las letras como para las matemáticas. Estaba claro, al menos sobre el papel, que el pequeño Adam pronto seguiría el camino de su padrino y abuelo, un padrino que estaba acometiendo dentro de la universidad una serie de reformas, encaminadas a suavizar, a aliviar en cierta manera el poderío de los jesuitas dentro de la universidad, permitiendo que así gente que no siempre podía ser parte de la orden accediese a los estudios de la universidad, que se graduase en ellos o que incluso algunos profesores que no estaban dentro de la orden pudieran ejercer según qué cargos. Por supuesto, de esto ya os he hablado. La famosa cátedra de Derecho Canónico. Así es como Adam, poco a poco, con el paso de los años, alcanzó el grado de doctor, siguiendo un itinerario seguramente no idéntico, pero sí parecido al que os acabo de describir. En algún momento de su vida se supone, se sabe, que también intentó entrar dentro de la orden jesuita, pero que terminaron rechazándolo, porque se supone que Adam estaba siendo demasiado heterodoxo, poco ortodoxo, mejor dicho, para lo que se esperaba en un sacerdote de su categoría.
Y no lo digo precisamente porque los sacerdotes del siglo XVIII no estudiasen todo tipo de obras, sino porque Adam parece ser que desde pequeño, desde muy jovencito, mostraba inclinaciones extrañas o una forma de pensar que tendía a resultar apasionado, inteligente, locuaz, pero también un poco autoritario. Y es que veréis, resulta que su abuelo y tutor, el señor von Eichstätt, tenía una biblioteca apasionante. Una biblioteca que, oye, tú eres una persona a la que le gusta leer, le interesan todo tipo de temáticas, pero te gusta el conocimiento y te llamaría la atención. Y cuentan que Adam, leyendo en la biblioteca de su abuelo, encontró tanto los típicos libros de filosofía de los franceses como otros libros más propios de los alemanes. No sé si habrá algún filósofo en la sala, pero hasta donde tengo yo entendido y hasta donde he estudiado, la filosofía alemana de esta época es conocida por su complicación. De hecho, yo no soy capaz de entender a Kant. Perdonadme porque lo confiese así, pero es la verdad. Creo que sería peor deciros que entiendo perfectamente a Kant y que luego no sea verdad. Pero continuando, aparte de encontrarse los libros clásicos y aceptados comúnmente de filosofía, Adam también va a entrar en contacto a través de la biblioteca de su abuelo con otras doctrinas, otras ideologías y otros misterios más propios tanto del mundo oscuro como del mundo oriental. Con el mundo oscuro me refiero más bien a las sociedades discretas, sociedades que no necesariamente son secretas, todo el mundo sabe que existen, pero hay cierto hermetismo referente a sus prácticas o sus ritos iniciáticos. Sería el caso de la masonería, una tradición que se supone que procedía desde la Edad Media. Escuché una historia muy interesante donde se mencionaba que los masones podrían haber tenido su origen en las cofradías de constructores, en la albañilería, en la arquitectura y en este tipo de gremios, que ayudándose mutuamente, al final es para eso, para lo que servían las cofradías antes de la existencia de los sindicatos, habrían llegado a desarrollar cierto culto y que de ahí vendrían ciertas simbologías de la masonería como son el compás o el concepto de el gran arquitecto. Y luego estarían los cultos más orientales, que simplemente me refiero a otras tradiciones o a otras teorías que comenzaron a entrar en Europa en el siglo XVIII y que llamaron la atención por su misticismo o lo diferentes que resultaban a gente que vivía en un continente que desde hacía siglos había sido muy cristiano. Es el caso de los misterios de los sabios de Memphis. Memphis, ¿recordáis esta ciudad de los programas sobre Imhotep y Hatshepsut, no? Una de las grandes capitales del antiguo Egipto. Se supone que esos sabios de Memphis hacen referencia a un grupo de sacerdotes del templo del dios Ptah en Egipto que desarrollaron esta teología llamada menfita, una compleja cosmogonía antigua que se basaba en la idea de que el mundo se había creado a través del intelecto y de la palabra. Se supone que el dios Ptah creó el mundo y ideó todo en su corazón a través del pensamiento y a través del verbo, un concepto que se supone que después habría pasado a los filósofos griegos y que habría llegado incluso hasta los evangelistas, hasta los cristianos, poniendo el caso del prólogo del Evangelio de San Juan, identificando a Jesucristo como el verbo, que procedería del griego el logos, aunque aquí me temo que entran también muchas cuestiones de traducción y de misticismo que pueden hacer que el estudio de estos asuntos sea complicado de entender. Pero lo cierto es que el misterio de los sabios de Memphis había llegado también hasta la masonería, convirtiéndose en uno de sus ritos iniciáticos. Tiene cierto sentido por ese concepto de que los masones se basaban mucho en el intelecto, en la palabra, en el estudio, y al margen de sus orígenes, pues es innegable que en el siglo XVIII mucha gente que estudiaba en las universidades, gente que pertenecía a la élite intelectual europea, se unía a los masones, pensando en que al unirse a este tipo de sociedades, ya os digo, no secretas, sino discretas, se estaría, digamos que, contribuyendo de alguna forma a crear una corriente que buscase el perfeccionamiento humano precisamente a través de las palabras, a través del intelecto. Y se supone que todo esto, todas estas cosas que os acabo de decir, las lee el pequeño Adam cuando es relativamente niño, cuando es tal vez un adolescente, un jovencito, y le interesan. Y comienza a estudiar. Pero claro, toda esta tendencia va a provocar que los jesuitas lo expulsen de la orden o que directamente no le permitan ingresar en la misma. Aún así, afortunadamente para él, obtendrá y será el primer profesor, uno de los primeros, en dar clases en Ingolstadt sin siquiera ser un clérigo.
llegando a ostentar la cátedra de Derecho Canónico, también conocida como Derecho Eclesiástico. Interesante, ¿no? Qué curioso que la bala perdida se dedicara a esto, aunque tal vez en ese momento aún no se sabía todo lo bala perdida que podía llegar a ser, puesto que muy pronto se supone que Adam comenzó a teorizar sobre la necesidad de mejorar el mundo, de mejorar a la especie humana y de ver cómo él podía aportar a este tipo de cosas. Y llegó a la conclusión de que a la masonería le faltaba cierta visión. Los masones tenían tendencia a aceptar entre sus filas, claro, no aceptaban a cualquiera, pero digamos que tenían cierta apertura para incluir abogados, médicos, arquitectos, para incluir a gente de la nobleza, gente de la burguesía, todo tipo de personas, más o menos. Y se supone que Adam, poco a poco, intentó introducirse más en la masonería, pero no se sintió satisfecho, pues él creía de corazón que para que una sociedad de este tipo llegase hasta su objetivo de ser algo en el mundo, de aportar algo, hacía falta solo contar con personas que fueran pocas, pero buenas, personas que tuviesen capacidad de influencia, capacidad de recorrido a nivel profesional y a nivel personal, personas que no solo buscaran la perfección del individuo, su propia perfección, a través del estudio y de participar en estos cultos, sino personas que estuviesen dispuestas a dar un golpe en la mesa y a tomar, por así decirlo, el poder, el toro por los cuernos, personas que tuviesen ambiciones políticas. Esa es la clave y es lo que más diferencia se supone a los Illuminati de los masones. Y no es casualidad que haya cierta anécdota en la que se supone que cuando Adam era aún muy joven, recibió la visita, entró en contacto con un joven francés que llegaría a ser todo lo que Adam anhelaba y mucho más. No se sabe si para bien o para mal. Se supone que Adam Weishaupt, antes de convertirse en líder de los Illuminati, entró en contacto con Maximilien Robespierre, también conocido como el Incorruptible, una de las grandes mentes que se ocupó de la Revolución Francesa en sus días más oscuros, los años del terror. Y si os parece, creo que ya estamos listos para hablar más a fondo del desarrollo de la historia de los Illuminati, su propia teoría y cómo Adam consiguió convertirlos en alguien para que luego se desvanecieran en la nada. Vamos a escucharlo. De modo que volvemos a aquella noche de Walpurgis del año 1776. Adam Weishaupt era un joven catedrático de unos 28 años que ya estaba bastante desencantado con la religión católica y con la orden jesuita con la que se había criado, y tiene ansias de entrar más a fondo en todo ese mundo místico que le interesa, ese mundo lleno de lo que nosotros diríamos rosacruces, en ese mundo lleno de misterios. Por lo que no es casualidad, o se supone que no sería casualidad, que la hermandad se funde en esa noche en concreto. Tened en cuenta una cosa, el día 1 de mayo es el Día Mundial del Trabajador. ¿Casualidad? ¿No casualidad? Yo no lo sé. Lo único que está claro es que Adam se reunió con sus alumnos más adeptos en ese origen de la universidad y fundaron la Orden de los Perfectibilistas, que con el paso del tiempo llegaría a ser conocida como la Orden de los Iluminados de Baviera. Iluminados porque buscaban la iluminación, perfectibilistas porque buscaban la perfección humana. Y en un inicio, Adam se cuidó mucho de ser demasiado radical, pues se supone que la estructura original de los Illuminati estaba muy inspirada en los jesuitas, que a fin de cuentas es lo que Adam conocía de toda su formación y de todos sus años. La masonería también la conocía, pero era algo más residual dentro de su pensamiento. Era un hombre joven, un hombre inteligente, pero un hombre que a pesar de intentar escapar de la influencia de la religión, nunca pudo hacerlo del todo. Él quería alejarse de los jesuitas, quería alejarse del concepto de la teología católica, que buscaba una perfección humana prácticamente en esa venida del reino de los cielos y no del mundo material, y eso le parecía incongruente, porque el mundo en el que habitamos todos es el mundo material. Y lo mismo le pasaba con la masonería, que aspiraba a un mundo lleno de paz y de perfección humana a largo plazo, en una suerte de utopía a la que habría que esperar tal vez cientos o miles de años. Para Adam nada de esto tenía sentido. Por eso va a apostar
por gente capaz de tener influencia. Va a buscar efectivamente dominar el mundo, aunque esto forma parte de la leyenda, tengamos en cuenta. Es muy difícil saber qué pensaban de verdad o dejaban de pensar los primeros Illuminati, más que nada porque Adam diseñó la organización de una forma demasiado hermética, tan hermética que los que iban entrando, sí, podían ser masones, podían ser jesuitas, en un inicio eran estudiantes de la universidad, gente que pertenecía al mismo ambiente en el que se habría criado Adam, y gente que en un principio no habría querido distanciarse totalmente de la religión o rechazar totalmente todo lo que habían aprendido. Por eso se dice que Adam tampoco quería desvelar sus ambiciones directamente, porque eso echaría para atrás a todo el mundo, y él sabía que tenía que ganarse la confianza de la gente. Por lo que, vale, estoy hablando de masones, estoy hablando de jesuitas. En esta primera fase de la existencia de la orden se supone que todo es más local, se basa más en lo jesuita, se basa más en el tema, en su disputa con la religión. Él quería ir en un sentido contrario a la religión, pero inevitablemente, un par de años más tarde, en torno a 1780, 1778, Adam va a ir abriendo sus alas y va a conseguir ganarse el apoyo de algunos masones. Y a partir de ahí tampoco va a rechazar totalmente lo que dicen los masones, de forma que los Illuminati se van a quedar como una asociación un poco a medio camino entre la universidad normal y a medio camino entre la masonería. Es una cosa, es la otra. Se supone que es un tipo de masón que podría haber intentado acercarse a eso. Es la confusión típica que implica estudiar una organización de la que se sabe muy poco. Y lo poco que se sabe, que es peor, procede casi más de sus detractores o de la gente que con el paso de los siglos ha querido crear una leyenda de ellos que de lo que realmente los primeros Illuminati dijeron. Pero vamos a intentar ir recolocándonos. Ya en esta primera fase, Adam comienza a introducir algunos símbolos dentro de la organización. El más famoso, esa pirámide que tendría dentro el ojo que todo lo ve. Es ese símbolo que se encuentra, por ejemplo, en los dólares, en los billetes americanos. Es este símbolo que tantas veces se ha descrito como el símbolo del misticismo por excelencia, por antonomasia. Pues, ¿qué me diríais si yo respondo que sí y no? En realidad es un símbolo que, vale, está muy vinculado o se suele relacionar mucho con estas organizaciones secretas del siglo XVIII, con estas organizaciones místicas, pero también es un símbolo que tiene mucha inspiración cristiana. Y os propongo un juego para comprobarlo. Sé que no todos sois españoles o que no todos residís en España, pero si tenéis cerca o en el entorno alguna iglesia que sea católica y que sea lo bastante antigua, seguramente si entráis allí podréis ver en algún punto el símbolo de la Trinidad, representado como un triángulo, 3 puntas, un símbolo que representaría la divinidad, la virtud, este tipo de cosas, que nada tienen que ver con los sabios de Memphis, ni con la masonería, ni con nada. Un símbolo netamente cristiano, representado muchas veces en la teología. Pues se supone que una de las inspiraciones de esa pirámide con el ojo que todo lo ve sería esta. De hecho, el ojo, no siempre, pero a veces se utiliza para representar a Dios, por lo que este símbolo, bueno, es místico, sí, pero tampoco es enteramente ajeno a lo que era la tradición cristiana europea, especialmente la que se desarrolló a partir del siglo XVI y hasta el siglo XVIII, es decir, la de la era moderna. Si luego este símbolo tenía un origen más antiguo en Egipto, porque hay quien lo vincula con las pirámides, obviamente, hay quien lo vincula a ese ojo con el ojo de Horus, eso ya no lo sé decir a ciencia cierta, pero es verdad que es un símbolo que se adopta y que se utiliza. Y es un símbolo que Adam, bien de la tradición católica de la que él procedía, o bien de esos masones que tanto le llamaban la atención, lo toma y lo incluye. También hay otros símbolos que se mencionan, como el búho de Minerva, por ejemplo, Minerva, la versión romana de Atenea, la diosa griega de la sabiduría. Otra vez volvemos a ese asunto de la palabra escrita, el verbo, el intelecto. Otra vez volvemos a todo eso. Pues Adam va a tomar todos estos elementos y los va a incluir en su propia sociedad y el efecto va a funcionar. Como os he dicho antes, poco a poco se van a ir uniendo a los iluminados de Baviera, a los Illuminati, gente que procedía de estratos sociales más altos. Cada vez el peso de los alumnos de universidad, los alumnos de su cátedra de Derecho Canónico, ojo,
derecho canónico, van a ser minoría y van a comenzar a unirse personas mejor posicionadas. Se habla, por ejemplo, de que uno de los hombres más ricos de su época, uno de los fundadores de la dinastía del linaje de los Rothschild, se va a unir también a los Illuminati, porque va a estar seducido por ese ambiente místico. Yo creo que a todos, en el fondo, lo que es un buen misterio nos puede seducir en cierto momento de la vida. Pero a pesar de que esta gente se va a ir uniendo y efectivamente Adam va a estar encantado con la idea, aún no había llegado el engranaje que faltaba. Y es que Adam aún no era una competencia real para la masonería alemana. Aún no era alguien en el panorama intelectual general. Necesitaba una ayuda, necesitaba un último empuje para que su asociación, para que su sociedad comenzase a abrir logias, al igual que hacían los masones, por distintos puntos de Europa, para así cumplir su objetivo fundamental de expandir la influencia, expandir su opinión, expandir su ideología, su grupo de ideas, para que cada vez tuviesen más peso en gente que efectivamente iba a ascender a los gobiernos. El engranaje que le faltaba era precisamente un masón y un noble, uno de los primeros miembros de la nobleza que se unieron a la asociación, procedente de otro punto de Alemania, procedente de Hannover. Se llamaba Adolf Franz Friedrich Ludwig von Nigge. Para nosotros se va a quedar como Nigge, ¿vale? Porque va a ser más simple. Nigge era un hombre de buenos modales, una persona criada en lo más selecto de la sociedad, acostumbrado a moverse con todo tipo de personas, y va a estar encantado de tomar a su buen amigo Adam y de introducirle en la masonería, no para que se una oficialmente como Adam podría haberlo o no intentado en el pasado, sino para que aprenda de ellos, tome nota y sepa por dónde puede entrar a los masones para que, en vez de unirse a cuentagotas a la organización, se unan en masa. Así cuentan que lo va a llevar a Múnich, a la capital de Baviera, y lo va a introducir en la logia de Teodoro del Buen Consejo, una de las logias más importantes de Alemania en la época. Y aquí es donde se pone interesante, porque cuentan que cuando Adam entra en contacto con esa logia de Múnich, van a ocurrir dos cosas. Por una parte, la influencia de Nigge, que va a comenzar a hablar sobre los Illuminati en las reuniones de sociedad, va a provocar que llegue una estampida de nobles directos hacia la organización. Por supuesto, nunca revelando cuál era el objetivo final de Adam, ese objetivo de dominar los gobiernos, porque seguramente los nobles habrían estado en contra de esa idea, porque iba a jugar en su propia contra, aunque eso lo vais a ver enseguida. Y por otra parte, Adam va a ver algunos de los ritos iniciáticos de los masones, va a ver parte de sus elementos más secretos y va a decidir introducirlos en su propio organigrama, en su propia estructura interna. Algunos de los nobles que se van a unir a su organización será el duque de Saxe-Weimar o Karl de Hesse, pero también entrarán otros miembros de la élite intelectual como el mismísimo Wolfgang Goethe. Tal vez hayáis escuchado hablar de la obra de Fausto, o, por qué no decirlo, de una de mis favoritas y de las más antiguas historias de vampiros modernos, La novia de Corinto. Un poema que os recomiendo buscar porque es muy cortito, lo tenéis gratis en internet y os va a encantar. En cuanto a la organización interna, como os decía, gracias a la influencia masónica, los Illuminati van a tener un total de 13 niveles, comenzando por el preparatorio, siguiendo por el novicio, el minerval, el iluminado menor, el aprendiz, el compañero, el maestro, el iluminado mayor, el iluminado dirigente, el sacerdote, el regente, el mago o el rey. Por supuesto, creo que todos podemos entender hasta qué punto era más fácil acceder. La mayoría se quedarían seguramente en torno al iluminado menor o el aprendiz. Luego llegar a iluminado mayor tal vez era más difícil. Llegar a sacerdote ya era signo de que contabas con la confianza de Nigge o de Weishaupt. Pero llegar ya a ser el rey, complicado. La organización jamás permitió que lo que era la cúpula de Weishaupt cambiase, jamás lo permitieron. Por eso la mayor parte de los miembros, a pesar de que se sentían interesados y querían ascender, pronto se encontraron con que no podían alcanzar los grados más altos que ellos esperaban. No podían llegar hasta Weishaupt, o lo que es peor, no podían apartarle del poder.
Pero, por supuesto, esto, los primeros años, ya estamos ubicados en el 1782 o así, no es fácil de ver. No es fácil de ver porque además la organización crece rapidísimo, gana adeptos cada día y pronto comenzarán a abrir logias, que era el objetivo que había tenido Adam desde el principio, en otras zonas de Alemania, en Suiza, se habla de que incluso en Francia llegarán a tener un pequeño pie, en el norte de Italia, se habla de muchos sitios pero de ninguno en concreto. Eso sí, todas logias que prometían alcanzar los grandes misterios de la humanidad, comenzando por los pequeños misterios o edificio inferior, siguiendo la inspiración masónica, para después alcanzar los grandes misterios o edificio superior. Cuando hablamos de los grandes misterios, hablamos de los grados superiores de la organización, grados que casi nadie alcanzaba, como bien os estaba comentando. Luego, además, Adam introducirá otras novedades gracias a la influencia de Nietzsche. De hecho, dicen que esto fue idea de Nietzsche. Introducir nombres en clave para que los miembros de la organización, sobre todo los de más alto rango, no fuesen detectados por otros. Y no estoy segura de hasta qué punto esto tiene una influencia masónica o si esto es un añadido más fantasioso que los Illuminati quisieron poner a su propia identidad. Pero lo cierto es que los nombres tenían telita y apuntaban a maneras. Por ejemplo, Nietzsche se hacía llamar Pilón. Otro de sus miembros se hacía llamar Catón. Goethe se hizo llamar Avaris. Y Weishaupt, ¿qué creéis que haría Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminati? Pues si se supone que la ambición de Adam era alcanzar las más altas esferas del poder y dominarlas, se supone que para buscar esa utopía que se supone que buscaban o que anunciaban los católicos y los masones, pero en una cuestión de años, ¿a quién creéis que iba a elegir? ¿Qué figura histórica de la antigüedad iba a representar mejor que nadie esa lucha contra los poderosos, contra los opresores, contra aquellos que no permitían la felicidad del mundo, la felicidad de los humanos? Efectivamente, Espartaco. Aquel gladiador que cuentan se enfrentó a los romanos en el siglo I a.C. para defender la libertad de los esclavos, para defender que todo hombre es soberano de sí mismo y que ningún hombre debía tomar la vida de otro hombre. Que, por cierto, estos conceptos no son solo de los Illuminati, sino que, de nuevo, son conceptos que también tomaban los masones y que también tomaban los cristianos y que tomaban la mayor parte de filósofos racionalistas considerados como ilustrados de la época. Digamos que, en el fondo, quitando algunas cuestiones pues, de influencia, de poderío, de X ideas concretas, las opiniones de los humanos no son tan diferentes entre sí. Todas las ideologías, las religiones, los cultos, todo, en el fondo, se supone, cada uno a su manera, que lo que buscan es la felicidad del ser humano. Y así es como se supone que, si nos fijamos, encontraremos cómo habrían quedado oficialmente en esta época de la historia los paradigmas o los pilares fundamentales de la ideología de Adam Weishaupt, de la ideología que los Illuminati, algunos sin saberlo, estarían defendiendo. ¿Y por qué digo sin saberlo? Ahora mismo os lo digo. Voy a ir uno por uno, ¿vale? Hablaríamos de que los Illuminati, para buscar esa influencia, ese poderío y esa felicidad, que son ideas muy abstractas, primero que nada buscarían la aniquilación del poder establecido. Y eso pasaba por la aniquilación de la monarquía y de todo gobierno organizado según las estructuras de lo que ya en esa época de la Ilustración, en esa época del siglo de las luces, se describía como el antiguo régimen. Luego se supone que, por consiguiente, buscarían la abolición también de la Iglesia y de la propiedad privada para los individuos y para las sociedades, porque eso provocaba diferencias entre personas. Son ideas que, aunque parezcan modernas, se sostenían desde hacía mucho tiempo y, de hecho, las sostenían o las habrían sostenido personas muy dispares, que a día de hoy nos sorprendería que las hubiesen sostenido. Pero volviendo a los pilares, si ya hemos pasado por abolir la monarquía y el poder establecido y abolir también la propiedad privada, se supone que los monarcas, los nobles y toda esa gente ostentaba el poder en base a la propiedad de la tierra, luego también en base a unas dimensiones religiosas, pero digamos a nivel material la propiedad de la tierra era fundamental. Pues abolimos la propiedad de la tierra. Pues continuamos obviamente con que si abolimos la propiedad tampoco se puede heredar. Anulamos las herencias en todo caso, de padres a hijos, de tío a sobrino, de abuelo a nieto, todo. Y por supuesto
si vamos a desvincular la propiedad de la tierra con la persona, si vamos a desvincular ese arraigo, esa procedencia y ese arraigo familiar a través de las herencias, también vamos a destruir los conceptos de patriotismo local. ¿Yo a dónde pertenezco? A la tierra donde nací, a la casa de mis padres, a la tierra de mi familia. No. En vez de eso, se va a sustituir todo por la ideología Illuminati, una ideología que busca ascender en la escala social, que busca dominar y que busca unir a todos los pueblos, unir a todos los humanos bajo una misma consigna. Una consigna que busca la unión. Si busca la unión, obviamente lo que se va a buscar es el gobierno mundial, uniendo a todos los alumnos desde Occidente hasta el Oriente. Y da igual a qué religión pertenezcan, todo va a quedar abolido. Cristianismo, judaísmo, islam, todo fuera. Y si todo eso va a quedar fuera, apartando también a la propiedad, apartando también a las herencias, apartando también a los gobiernos locales, si lo apartamos todo, ¿qué va a quedar? Pues obviamente hay que eliminar las particularidades entre personas que han nacido en distintos lugares, que pertenecen a distintas razas, distintas etnias, distintos países, que hablan distintas lenguas. Los humanos tienen que ser iguales y tiene que ser cada humano un soberano, pero todos similares, todos más o menos lo más parecidos posible. Por tanto, la educación no puede ser diferente para todos. Educación formal. ¿Pero qué hay de lo que estudiamos en casa? ¿Qué hay de lo que nos enseñan nuestros padres? De nuestra madre, concretamente, se dice que aprendemos el idioma, se dice que aprendemos los valores iniciales, que aprendemos algo tan sencillo como las primeras canciones de cuna o las primeras historias. Pues la familia de cada país, la familia tradicional asociada a cada cultura, a cada religión, a cada idea, también debe quedar abolida. Debe quedar abolido cualquier cosa que genere diferencias sociales, políticas, económicas, religiosas, todo debe quedar abolido. Y solo debe quedar el concepto de el gobierno universal, perfecto, pacífico, vamos a decir que totalmente racional, que propone Weishaupt. Ojo cuidado con decir que todo esto es una barbaridad o que todo esto es maravilloso. Ojo cuidado con las opiniones muy extremas en general. Porque mientras que Adam Weishaupt, tal vez de forma más abierta o más cerrada, seguramente teniendo en cuenta la cantidad de burgueses y de nobles que entraban en los Illuminati, más de puertas para adentro, Adam Weishaupt defendía todo esto, lo cierto es que fuera uno de los grandes coetáneos del poeta Goethe. El poeta Schiller también dicen que es seducido por las ideas de la masonería, Illuminati, Rosacruces, por todas estas ideas, va a publicar en esos años, en el año 1785, su famosa Oda a la Alegría. Es ese poema que, si se une con la música que compuso Beethoven más tarde, en 1824, en el cuarto movimiento de su novena sinfonía, nos daría como resultado el conocido como himno de Europa, el himno de la alegría. Así que mientras que Adam Weishaupt estaba hablando sobre defender a aquellos que son débiles, a aquellos que están oprimidos, frente a todo lo que implicase poder y a todo lo que pudiera significar una opresión para su vida, para su felicidad y todo eso, defendiendo la igualdad absoluta y más radical entre todos los hombres, Schiller, el poeta, describiría un poema que dice así, a ver si la traducción está bien: Alegría, hermosa chispa de los dioses, hija del Eliseo, ebrios de ardor penetramos, diosa celeste, en tu santuario. Tu hechizo vuelve a unir lo que el mundo había separado. Todos los hombres se vuelven hermanos allí donde se posa tu ala suave. Recordad, tu hechizo vuelve a unir lo que el mundo había separado. Todos los hombres se vuelven hermanos allí donde se posa tu ala suave. Del poeta Schiller, un contemporáneo y uno de los grandes compañeros en esto del romanticismo alemán, de Wolfgang Goethe, miembro de los Illuminati. De alguna manera, en el siglo XVIII, esa proclama, ese llamamiento a la unidad de los pueblos, al hermanamiento de todos los humanos, independientemente de dónde hubiesen nacido o quiénes fueran, tal vez llevada, eso sí, con más o menos hipocresía, con más o menos peros, con más o menos radicalismo, era algo típico en la época. Entonces Adam, vamos a ver, ¿es un revolucionario o es una persona que estaba llevando hasta el extremo todo lo que en la época se estaba poniendo de moda? Como siempre os digo, yo únicamente lo propongo, os planteo esta posibilidad, porque ahora
en ese cenit en el que estaban los Illuminati, cuando Adam pensaba que su ideología iba a triunfar, pronto todo se acabó, así como vino. Y hay quien sostiene que se acabó por la ambición de Adam, pero también hay quien sostiene que se acabó por la traición de algunas de las principales figuras de los Illuminati, principalmente Goethe, el gran poeta, o el gran amigo de Adam, Nietzsche. Vamos a escuchar esta última parte. Cada hombre es un rey, cada hombre es soberano de sí mismo. Así rezaba el juramento del grado número 13 de los Illuminati, el grado del rey, el último que debían alcanzar para encontrar la iluminación máxima. Llegados al año 1782 exactamente, varias organizaciones de corte masón, incluyendo a los Illuminati, se reúnen en un convento en Wilhelmsbad. Allí se supone que estarían negociando, estarían hablando sobre cómo organizar sus cultos, sus logias, cómo organizar a nivel interno sus organizaciones. Se supone que consiguieron aunar o llegar a un equilibrio para los primeros rangos, que son los rangos que ostentaban la mayor parte de los simpatizantes, pero no hubo un acuerdo explícito sobre las finalidades de cada una de las logias, pues se dejaba el libre albedrío que cada una se organizara como le gustase y que persiguiera los objetivos que le conviniesen. No hacía falta que todos rezaran o que todos buscasen una misma iluminación, que rezasen a un mismo Dios, que buscasen un mismo líder. No era necesario. Esto a Adam no acabó de gustarle. Y aunque es cierto que consiguieron que muchos masones, concretamente francmasones, se pasaran a los Illuminati, otros Illuminati se sintieron estafados. Es el caso de Nietzsche, que pronto abandonó la organización, aunque también se dice que la pudo abandonar porque Adam Weishaupt cada vez se volvía más avaricioso del poder, o que cada vez ambicionaba más y más. Sea como sea, Nietzsche terminaría retirándose de Baviera y se marcharía a Bremen, donde pasaría sus últimos años de vida hasta su muerte, que no tardaría mucho en llegarle, unos 10 años más tarde moriría. Y moriría después de haber publicado una serie de obras en las que se refería, por ejemplo, a cómo tratar con las buenas personas. Obras que, por desgracia, no todas están traducidas, pero que muchas harían alusión, por sus títulos, a juzgar por el contenido que se supone que tienen, a estas opiniones tan propias de la Ilustración sobre la bondad humana, tratar con una buena persona, la recta razón, todas estas cosas, ¿no? Pero mientras tanto, Adam Weishaupt se quedó con una situación delicada. Ahora que ya había revelado un poquito más de lo que correspondía a otras logias, pronto comenzó a recibir ataques por parte de los masones. Este programa no busca insultar ni a los religiosos, ni a los masones, ni a los ateos, ni a nada, ¿eh? Simplemente estoy contando una historia. Parece ser que Weishaupt se enemista con los masones británicos especialmente, que en ese momento eran bastante poderosos o bastante fuertes a nivel de la masonería europea en general. También va a recibir algunas críticas por parte de los franceses, pero como allí digamos que quedaba poquito para que la Revolución Francesa estallara, digamos que los franceses estaban a otras cosas. Y de hecho se supone que Adam estaría muy de acuerdo con el estallido de la Revolución Francesa. Pero al margen de eso, Adam no lo podía negar, estaba acorralado. Cuanto más se expandía su organización y más se filtraba sobre ella, más peligroso era, porque los Illuminati, a diferencia de los masones y de otras organizaciones de la época, iban en contra de todo lo establecido, iban en contra incluso de la forma de vida de algunos miembros de la organización, por lo que Adam no tenía demasiado interés en que las grandes esferas, incluidos los reyes, bueno, en este caso los duques de Baviera y el emperador Francisco de Habsburgo, se enterasen de lo que él planeaba o lo que él buscaba. La tensión llegará al punto de que algunas de sus logias pasarán a tener nombres clave. Así, una logia de Múnich pasará a llamarse Atenas, mientras que la de Ingolstadt pasará a llamarse Éfeso. Otras se llamarán Tebas, y así cada una irá tomando un nombre que hacía referencia a una ciudad elegante, una ciudad mítica de la antigüedad a nivel intelectual, siempre a nivel intelectual. Pero las cosas cada vez estaban más tensas. No está claro hasta qué punto Adam Weishaupt defendía las revoluciones o que comenzó a promulgar
revoluciones, pero se sabe que estaba de acuerdo con lo que pasaba en Francia, lo que se estaba fraguando. Se habla de que él, en el fondo, buscaba que las cosas cambiaran y que diesen un golpe drástico, obviamente, teniendo en cuenta todo lo que defendía. Pero, ¿hasta qué punto quería que se diese de forma violenta? ¿Hasta qué punto quería un estallido? ¿Hasta qué punto quería quedarse al margen, quedarse en la sombra o estar presente? Eso no se sabe, pero mirad por dónde. Pronto, masones suecos, masones italianos, masones alemanes, los ingleses, ya he dicho, todos se van a poner contra él. Y la tensión va a llegar a un punto en el que Adam se enterará de algo malo. Había topos dentro de su organización. Había gente que trabajaba para los masones, gente que trabajaba para la iglesia, gente que trabajaba para la nobleza. Ya no para los jesuitas, que habían sido abolidos. El Papa había dado orden de suprimir la orden en 1773, unos años antes, mucho antes de que Adam fundase la organización. Pero da igual, la religión era un poder en Baviera, al igual que lo era la nobleza y al igual que lo eran todos los demás. Y la gente empezó a mirar raro a Adam, porque era demasiado hermético, porque era demasiado radical y porque cuando se dejaba ver, todo el mundo se daba cuenta de que quería algo, quería poder y quería rodearse de personas que pudieran obtenerlo por él o incluso dárselo. Nige ya no estaba con él, pero mirad por dónde. Es aquí donde entra en escena el papel primordial que habría tenido nuestro escritor de cabecera en este podcast, Wolfgang Goethe. Goethe había llegado, se supone, seducido por la ideología Illuminati, pero teorías posteriores han hablado sobre que Goethe en verdad era un enviado de la nobleza, y concretamente por iniciativa de uno de sus grandes mecenas, el duque Carlos Augusto de Sajonia-Weimar-Eisenach. Se supone que el grupo de simpatizantes que procedían de Weimar eran gente que había estado dentro de la administración de los Illuminati, gente que se había introducido en el gobierno de los Illuminati, así como Adam Weishaupt quería que sus simpatizantes se introdujeran en los gobiernos alemanes y en los gobiernos de cualquier parte. Digamos que le habían metido un gol por la escuadra, si queremos verlo así. Sea como sea, parece ser que Goethe entró por iniciativa de este noble y, así como entró, también salió. Le hizo un poquito de soplón, le contó cosas, le contó lo que veían, le habló de la filosofía, de la ciencia, le habló de los posicionamientos radicales de los Illuminati. Y además, alguien como Goethe, que había pertenecido durante ya un tiempo a la masonería y que seguiría perteneciendo durante mucho tiempo, llegando a estar pues casi medio siglo dentro de las organizaciones masonas, digamos que percibió a los Illuminati como un grupo que captaban a su gente. Captaban, tal vez los engañaban, tal vez no, pero los seducían con ideas y los metían en su propia organización. Pronto, toda la información que Goethe filtró al duque de Sajonia-Weimar tuvo sus efectos. No se sabe si los nobles se pusieron en contacto unos con otros, si el de Sajonia tuvo contacto con el de Baviera o si no, es de suponer que algo habría, pero llegado el año 1784, el duque elector de Baviera, Karl Theodor Dalberg, enterado de todos esos rumores que corrían sobre los Illuminati de Baviera, especialmente contra los de Ingolstadt, va a promulgar edictos contra ellos. Órdenes de suprimir la asociación, órdenes de detener a aquellos que se negaran a abandonar el culto a los Illuminati, órdenes de que en general nada quedase de ellos y de que nadie que estuviera involucrado ostentara según qué cargos de importancia. Pronto, el sajón, aquel que había sido mecenas de Goethe, tomó la iniciativa e hizo lo mismo en sus dominios, y el poeta pronto se marchó de la organización. Poco a poco, todos los príncipes alemanes, todos los electores, todos los grandes duques terminaron prohibiendo a los Illuminati y al cabo de un par de años, 1784-1785, como os digo, tal vez hasta el 86, fueron detenidos, sus logias fueron clausuradas, sus cultos fueron prohibidos. La pregunta del millón es cómo una organización tan pequeña, que en realidad tampoco fue la más grande del mundo, tuvo éxito porque creció muy rápido, pero también se cayó muy rápido. Cómo esa organización llegó a oídos del emperador Francisco de Habsburgo, el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pues bien, aquí entra, yo no sabría decir si es una historia real, si es una leyenda, pero lo cierto es que uno de los grandes aliados de Weishaupt en esta última fase de los Illuminati,
un hombre llamado Lance, hay quien dice que una especie de clérigo, de abad, fue alcanzado por una tormenta mientras que se encontraba de viaje. Llevaba con él documentos que hablaban sobre los objetivos de la organización, hablarían sobre sus planes, hablarían sobre los objetivos más secretos de la organización. Todo demasiado bien preparado, ¿no? Todo muy conveniente para los intereses del emperador y de la nobleza. La historia cuenta que este hombre falleció en mitad de la tormenta. Un rayo, una enfermedad, no está claro. Se dice que un rayo es la versión que más veces he visto. El cuerpo de este hombre se supone que habría sido rescatado por unos aldeanos y que de alguna manera los documentos que portaba habrían llegado hasta el emperador. La pregunta es, ¿cómo esos documentos sobreviven a una tormenta? ¿Cómo es que los aldeanos que rescatan el cuerpo deciden tomar esos documentos? En la época, finales del 18, ni de lejos todo el mundo sabía leer. ¿Cómo iban a saber que eso era importante, que eso no era de importancia? ¿A quién se lo mandaron y cómo llegó hasta el emperador si es que fue así? De nuevo, o no está claro o la historia es un poco hermética. Pero lo cierto es que al final el emperador dio el último golpe de gracia a los Illuminati y terminó por prohibirlos. Y nuestro protagonista, Adam Weishaupt, tuvo que ser el primero en marcharse de Baviera, pero por fortuna no tuvo que irse muy lejos. Pronto encontró ayuda en otro noble, fijaos, ayuda en otro noble, un duque llamado Ernesto de Sajonia-Altenburgo, quien le contrató para que se ocupara de ser el tutor de su hijo y le permitió residir en la ciudad de Gotha, escribiendo algunas de sus obras. Obras que de nuevo no todas están traducidas al español, pero bueno, algunas se pueden encontrar en inglés, como una completa historia sobre la persecución de los Illuminati en Baviera de 1785. Escribió principalmente sobre los Illuminati, sobre lo que había sido su organización, y falleció al final en la década de 1830, cuando comenzaba, cuando el hombre contaba con 82 años de edad. Un final bueno, un final malo, no se sabe. Lo cierto es que, fijaos, le sobrevivió su segunda esposa, una mujer llamada Ana María, y hijos, porque Adam tuvo hijos. Recordad que no llegó a ser sacerdote. Tuvo una hija llamada Annette, Charlotte, Ernst, Karl, Edward y Alfred. Es decir, tuvo muchos hijos. Y para colmo se dice que uno de ellos había muerto años antes de que Adam falleciese, pero ya falleció en el exilio también. Es decir, su hijo habría muerto en torno a 1800. Hasta aquí es hasta donde llega la historia formal de los Illuminati, la historia, digamos, oficial, lo que sí ocurrió de verdad. Pero a partir de aquí viene la cara oscura, la leyenda. Los Illuminati como una historia mítica, como una organización que sobrevivió. Tal vez sus adeptos, según lo que quieren decir los creyentes, permanecieron fieles y leales a los ideales de la orden y de una forma descentralizada, no basándose en una estructura donde Weishaupt habría sido tal vez una especie de líder, sino de una manera más dispar. Cada uno a su manera habría querido ir implantando poco a poco los ideales de este hombre, los ideales de los Illuminati, los Iluminados de Baviera. Y tal vez eso les habría llevado a crear organizaciones secretas, o no a crearlas, pero sí, a poco, hacerse con el poder del mundo. Sí es cierto, esto es innegable, que ha habido familias poderosas en la historia humana, dinastías enteras, los Habsburgo como reyes, Edad Media, Edad Moderna, incluso la contemporánea, porque llegaron hasta principios del siglo XX. Pero también es cierto que han habido otras dinastías que son más modernas, y cuyo poder se podría haber basado ya no tanto en la legitimidad dinástica o en la legitimidad divina, sino más bien en la legitimidad del dinero, del poder, las redes clientelares de la política. Se habla de los Kennedy, los que son más conspiranoicos hablan de ellos. También se habla de los Rockefeller. Se habla de la caída de los Romanov. Se habla incluso de algunos miembros de la realeza inglesa que habrían pertenecido a los masones o a quienes los masones ingleses, siempre poderosos, habrían prometido defender. Esa es una de las historias que habla sobre las leyendas acerca del asesino Jack el Destripador y su supuesta vinculación con los masones. Pero eso ya queda lejos de los Illuminati. Lo curioso es que la figura de los Illuminati con el paso de los siglos había quedado un poco en una especie de stand-by, si queréis verlo así, en un pequeño limbo, olvidados ahí sin nada, hasta que un escritor, ya en los 2000, publicó una novela que los rescataría del olvido y que los devolvería a la palestra de las grandes organizaciones discretas o secretas junto con el resto de organizaciones masónicas o incluso de los carbonarios. Se trata, por supuesto, de Dan Brown, con su novela Ángeles y demonios. Hay libro, hay película,
hay entrevistas, hay de todo sobre esto. Por supuesto, Dan Brown es un escritor de ciencia ficción, pero inevitablemente volvió a llamar la atención sobre los Illuminati, volvió a llamar la atención sobre su ambición de dominar el mundo, de controlar los gobiernos y de crear una única humanidad igual, sin diferencias, y una humanidad que tal vez seguiría los ideales de la Revolución Francesa de igualdad, libertad y fraternidad. Eso ya pertenece, como os digo, al ámbito de la leyenda, así como al ámbito de la leyenda pertenece la idea de que Weishaupt podría haber asistido, haber visto, haberse enterado de lo que significó la Revolución Francesa y haber sonreído ante la muerte de los reyes Luis XVI y María Antonieta. Por supuesto, nada de esto se sabe, pero yo os animo a preguntar y os vuelvo a plantear la pregunta. ¿Adam Weishaupt fue un hombre de su época que defendía, desde una perspectiva más radical, lo que defendían los escritores, los intelectuales de su época? ¿Fue un hombre que partía de una tradición concreta que se intentó sumar a otra y que al verse, rechazado por las dos, eligió una tercera vía? ¿O fue un revolucionario? Tal vez haya un punto medio entre todas estas visiones. Y de paso os vuelvo a preguntar, ¿vosotros creéis que los Illuminati han llegado hasta nuestros días? ¿Creéis que siguen ocultos entre nosotros, entre las grandes potencias, tal vez ahora con el auge de las criptomonedas, metidos en el mundo financiero? ¿O no? Yo simplemente os lanzo las preguntas. Ya os digo que, aunque a mí me gusta mucho el misterio, yo soy un poco escéptica con estas cosas. Entonces, nada, ahí simplemente os lo pregunto, que sepáis que podéis ser libres de decir lo que queráis. Y con esto creo que podemos dar por terminado el programa de hoy. Como siempre, espero que os haya gustado, que no os haya decepcionado, que hayáis pasado un buen rato, que hayáis aprendido algo y nada, que nos veamos en otro programa de Relatos de la Historia dentro de unos días. Aquí, como siempre, Marta, me despido de vosotros y os deseo una feliz noche. Hasta luego a todos y un beso.